Canal 22 o en el propio YouTube de Canal 22. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar, transmitir y divulgar las ciencias forenses, más específicamente las ciencias de la criminalística. Programa a programa fuimos convocando diferentes especialistas con distintas temáticas. Este programa no escapa al resto, justamente en este programa, y por segunda vez convocamos a un especialista que nos va a hablar de un tema que, bueno, causa mucho interés, novedosos para algunos, original para otros, pero bueno, es un tema que lo quisimos profundizar, por eso vamos a realizar esta segunda edición. Pero antes de volver a presentar a nuestro invitado, damos espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Muy bien, luego de presentar nuestros auspiciantes, sí le voy a dar la bienvenida al licenciado Patricio Leyenda. Hola Patricio, ¿cómo estás? Federico, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos por aceptar esta segunda invitación. Para aquellos que no pudieron ver el primer programa, la primera edición, que se habló justamente de análisis de patrones de manchas de sangre, también llevado adelante por el licenciado Patricio Leyenda, les comentamos que Patricio está maestrando en docencia universitaria, es docente, también docente investigador, licenciado en criminalística, calígrafo público nacional, perito en balística, perito en documentología, tiene realizado el primer nivel de patrones de manchas de sangre en Estados Unidos, acreditado por IAPA. Es miembro también de la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre, también de IAPA, y Asociación por la Reconstrucción de la Escena del Crimen de ACSR. Experiencia laboral, bueno, de todo. Voy a tratar de ser lo más breve posible para ya meternos de lleno en el programa. Acá lo que estoy leyendo, que bueno, que tenés 10 años de experiencia en el análisis de patrones de mancha de sangre y procesamiento de escena del crimen. Como así también disertaciones varias, soy testigo respecto al tema, en el Colegio de Bioquímicos de la Capital Federal y en el Instituto de Ciencias Forenses. Bueno, luego de comentar un poco la experiencia y los estudios del licenciado Patricio Leyenda, nos gustaría, y te pregunto antes si estás de acuerdo, de meternos directamente en la entrevista. Sí, totalmente. Bueno, perfecto. Patricio, bueno, me surgen varias preguntas y me voy a animar a hacerlas, dado que en el primer programa hiciste una introducción de bueno, conocimientos primarios que el perito debe tener con respecto a este análisis de gran complejidad. Por eso me voy a animar ya a preguntar cosas tales como, dentro del análisis de patrones de mancha de sangre, ¿cuál es el orden que sugerís vos como experto o tendrías en cuenta en dicho estudio? Sí, Federico, mira, no, a la fecha no existe estandarizada una metodología de trabajo, sí hay mucha bibliografía y muy interesante hoy por hoy, incluso para ser lo más objetivo y lo más cauto posible para no incurrir en un error primigenio desde el principio del análisis. Yo lo que propongo, desde mi punto de vista, mi criterio y mi experiencia y la lectura que he llevado a cabo por las grandes mentes que hacen a la disciplina, es que cuando uno se aproxima a un patrón de mancha de sangre o a una mancha de sangre, tenga los recaudos necesarios y la prudencia de sistemáticamente avanzar lo más objetivamente posible sobre lo que es la interpretación. Por supuesto, antes de interpretar hay que, en una primera instancia, definir
e identificar a la mancha, después clasificarla y después ya estamos en condiciones de ya avanzar a una cuestión más reconstructiva. Si vemos la placa 1, que traje un poco para ilustrar las palabras y que no quede en un tenor tan abstracto como la primera entrevista, vamos a observar que tenemos un patrón de manchas en donde las manchas cargan un volumen considerable, tienden a ser circulares o con márgenes irregulares, también a su vez proponen una secuencia lineal y por sobre todo lo importante acá es que tienen una gran cantidad de volumen que se traduce después en ese escurrimiento o en ese flujo vertical que vemos y a su vez unas pequeñas espinas o líneas muy finitas que se van desprendiendo de manera concéntrica hacia afuera. Toda esta información es objetiva, es lo que veo, no le agrego absolutamente nada, ni cómo se pudo haber producido, nada. Primero me quedo en esa instancia, morfológicamente cómo se observa, cuál es su distribución, su disposición, su tamaño. A partir de ahí estoy en condiciones de empezar a pensar, ¿sí?, que posiblemente puede llegar a ser un patrón determinado. Pero trato también de proponer hipótesis competitivas, es decir, bueno, en vez de pensar en un solo patrón, trato de pensar en 3 o 4. Por ejemplo, un patrón proyectado, un reguero por goteo, un charco por un arrastre, y después sí ir cotejando esa información objetiva que veo, esa información fría que estoy observando en el patrón, en la mancha y su morfología, y qué patrón de estos 4, por ejemplo, estas 4 hipótesis, realmente van respondiendo en cuanto a su definición propia, ya declarada en la bibliografía actual, puede ser o no puede ser. De esa forma yo no me encasillo en una primera instancia, tiene que ser esto, debe ser esto, es esto. Es una forma más objetiva de proponer el estudio. Y después, por supuesto, clasificarlo en razón de los productos o mecanismos que pudieron haber sido realizado este patrón. Pero hablamos de mecanismos también abstractos. Todavía no contextualizo con el hecho, ¿no?, con el ambiente o la escena del crimen en particular. Clarísimo. Bueno, entonces voy tomando algunas palabras de las cuales dijiste que me parecen que sí van a ser a la cuestión de las preguntas siguientes. Y mi segunda pregunta iría justamente para esa dirección. ¿Cuáles son los recaudos que el experto debe tener a la hora de realizar la interpretación contextualizada del patrón de mancha de sangre? Bien. Una vez que el analista ya identificó y pudo clasificar ese patrón o esa mancha de sangre que tiene delante de sus ojos, por supuesto, el paso posterior va a ser interpretarla en razón y en contexto determinado. Pero bueno, hay que tener sumo cuidado en qué pasa con ese contexto y qué información también nos brinda. En la placa número 2 vamos a observar una secuencia de imágenes bastante interesantes que nos remiten a la entrevista anterior, cuando con muy buen tino me preguntaste si el soporte en el cual se reside o soporta justamente una mancha de sangre condiciona al analista. Bueno, esta imagen me parece que es más que clarificante porque acá tenemos una serie de gotas, todas de igual volumen, cayeron de manera perpendicular solo por acción de la gravedad a una distancia determinada. Sin embargo, si vemos rápidamente la morfología de las manchas, son muy diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a sus bordes, en cuanto a su distribución. Y eso básicamente está dado por los distintos tipos de soportes. Algunos son más absorbentes, otros son menos absorbentes, algunos son texturizados o lisos, pulidos. Es decir que la interpretación está muy condicionada, en este caso por el soporte, pero también por el contexto. Y ese contexto hace que la interpretación pueda ser más simple o más compleja o incluso combinada. Por ejemplo, en la placa número 3 vamos a encontrar una lesión en el brazo de una persona y observamos que hay 3 flujos diferentes, ¿sí? Entendamos que cuando un fluido, en este caso la sangre, va justamente a fluir, lo va a hacer en sentido de lo que es la gravedad. Imagínense que la gravedad sería una flecha imaginaria perpendicular, vertical, ¿sí?, hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Acá vemos que tenemos una flecha roja que el fluido va hacia un sector, la verde va hacia otra, la violeta va hacia otra. Esto quiere decir que en distintos momentos la sangre obedecía a la gravedad, pero la
postura de ese cuerpo, de ese sector, ¿sí? Esa topografía del cuerpo, este brazo derecho, se fue moviendo e hizo que el flujo vaya tomando diferentes direcciones sobre su campo. De esta forma uno puede, a priori, ¿sí? En el caso que se le permita, puede establecer de que hubo movimientos, o por lo menos 3 movimientos diferentes, y que fueron reflejados por el flujo y la gravedad. Por eso es que la interpretación es muy complicada en algunos casos y hay que leer muy bien el contexto, el soporte y las posibilidades también. Claramente. Bueno, lo que me queda de esa imagen que, entre otras cosas, se pudo establecer que, bueno, hubo movimiento. Totalmente, totalmente. Hubo movimiento, hubo por lo menos 3 momentos diferentes en los que esa postura del brazo fue cambiando. A veces se puede establecer el orden de prelación, ¿no? Cómo estuvo primero y cómo estuvo después, y en otros casos tampoco se puede, como son las limitancias naturales de todas ciencias forenses o todas disciplinas en general también, ¿no? No solo la... Clarísimo. Bueno, entonces ya en conocimiento y en esta buena ilustración que pudiste compartir, quería preguntarte en qué consisten las determinaciones espaciales de los patrones de mancha de sangre. Bien, uno puede tomar determinadas determinaciones, ¿sí? Una gran cantidad, pero por supuesto, y esto se ve muy a la vista, que una de las determinaciones más interesantes, más complicadas también, pero muy útiles al momento de reconstruir una dinámica, una secuencia fáctica, es poder establecer las fuentes de sangrado en el espacio, es decir, tridimensionalmente poder establecer en una habitación o en un determinado ambiente dónde fue el sangrado que produjo ese patrón de manchas que está sobre la pared, sobre el techo, sobre el piso, ¿sí? Estos efectos de convalidar determinados testimonios o entender, ¿sí? La secuencia y emparentar con las posibles lesiones que tenga la víctima o el victimario. ¿De qué manera se puede llevar a cabo? Bueno, en la placa número 4 vamos a ver particularmente un patrón por impacto que va a darnos como resultante una serie de manchas distribuidas en un patrón radial. Como van a ver, hemos seleccionado 10 manchas, particularmente elípticas, con buena definición, tal como se ve en la pequeña imagen que se encuentra en el ángulo inferior. Y a partir de ahí se trazan vectores imaginarios. Todas esas líneas rojas son vectores imaginarios que uno los puede realizar, digamos, de forma tangible a través de una cuerda o de un vector tridimensional. Pero digamos que a efectos prácticos es un vector imaginario en el cual traza, ¿sí? La dirección en la cual venía viajando esa gota por el espacio justo antes de impactar. Y si podemos ver, tenemos lo que se llama área de convergencia en ese círculo violeta, es decir, que bidimensionalmente, ¿sí? Tenemos que las manchas convergen en ese sector. Es decir, que en un espacio bidimensional, es decir, pegado a la pared o al plano de impacto, ahí estaría lo que sería ese área, ese sector de donde provino la sangre que generó ese patrón de mancha. Ahora, dijimos que es una determinación espacial. Espacial ya propone 3 dimensiones, no solo 2 dimensiones, con lo cual la tercera dimensión la vamos a obtener, como vemos en esta imagen inferior, tomando medidas de cada una de las 10 manchas o 15 o 20 que nosotros tomemos. Siempre se recomienda la mayor cantidad de manchas posibles para achicar un poco lo que es el nivel de incertidumbre de error, ¿no? Se toma el largo de la mancha, el ancho de la mancha, se realiza una división, ancho de su eje dividido el largo de su eje, obtenemos un resultado y sobre ello trigonométricamente operamos para obtener ese ángulo. En este caso, la mancha que estamos describiendo acá cayó o impactó en el soporte en un ángulo de 20 grados. Esta operatoria la realizamos con todas las manchas seleccionadas, trabajamos con la distancia que hay entre cada mancha y esa área, ese círculo violeta, ese área de convergencia, y nos termina dando una representación, ¿sí? Gráfica en este caso, como vemos en la placa número 5, en donde ese punto, ese círculo punteado color rojo nos indica el área tridimensional, ¿sí? Desde dónde pudo haber surgido esa fuente sanguínea que produjo ese patrón que estamos viendo, en este caso en el suelo.
Hay que tener en cuenta que este es un esquema sumamente básico, con las ideas y los cálculos primigenios en cómo fue surgiendo esta determinación de esta disciplina. Hoy por hoy, pleno año 2020, estamos trabajando con consideraciones un poco más complejas, ecuaciones aportadas por la dinámica de fluidos, en donde la gravedad y la resistencia al aire provocan de que esas líneas que vemos rectas, ¿sí?, las que van desde las manchas hasta ese círculo rojo punteado, que sería la trayectoria imaginaria en cómo viajó la mancha, hoy por hoy los estudios nos presentan más que nada que esa trayectoria no es una línea recta perfecta, sino que la gravedad hace que se tienda a curvar generando una parábola, con lo cual esa área que estamos marcando tiende a ser estimativa. A mayor precisión en los cálculos y en cómo uno mensura, es decir, toma las medidas de cada mancha, va a ser cada vez un poquito más específico o con menos margen de error. Pero básicamente se puede sí establecer ese espacio tridimensional en una habitación, en un comedor, en un patio, en un parque, donde sea, si tenemos toda esta información y la articulamos entre sí. Clarísimo, Patricio. Entonces, bueno, esta va a complementar, y me parece bien todo lo que vimos antes, como para abordar esta pregunta, que quería saber cómo es la práctica profesional real, ¿no? Porque todos sabemos que vos como docente, yo como docente también, muchas veces la bibliografía, los ejercicios que trabajamos con los alumnos, muchos están controlados de esos ejercicios. Los libros nos muestran imágenes, las más elocuentes de muchas, pero bueno, en la práctica profesional real surge, digamos, la complejidad misma de la ciencia. Entonces, te repito esta pregunta, ¿cómo es la práctica profesional real? Bien, sí, es tal cual lo estás comentando. Toda disciplina no reviste complejidad o pareciera ser mucho más simple de lo que realmente es cuando lo aborda desde los libros o cuando lo aborda desde un recinto académico controlado, ya sea por el docente o la misma bibliografía o los espacios de laboratorio y experimentales, ¿no? Es decir, que nada se sale de lo pautado ni de lo ya tabulado previamente. La realidad es que en la práctica, bueno, estamos hablando de que es un poco mucho más complejo, por así decirlo, porque no siempre los espacios en los que vamos a trabajar son tan controlados desde el punto de vista de las interferencias o contaminaciones que tenemos. A veces ocurren una serie de sucesos posteriores al hecho de derramamiento de sangre antes de que lleguemos nosotros, es decir, se sucede el hecho criminal o posiblemente criminal con su derramamiento de sangre pertinente. Posteriormente a ese derramamiento tenemos que hay maniobras posteriores en algunos casos, adrede, dolosas, culposas, y después llegamos nosotros. Y ahí es donde está la cuestión en que tenemos que nosotros tratar de determinar, bueno, qué maniobra corresponde o qué serie de patrones o qué exhibiciones tenemos propias de la dinámica criminal, cuáles fueron posteriores, si se puede determinar esto, es decir, muchas veces vamos a tener maniobras de enmascaramiento, ¿sí?, o de ocultamiento incluso, que es también muy complicado de poder determinar. Por supuesto, cuando uno empieza a armar todo el rompecabezas, con todas las piezas, con toda la información, siempre, bueno, objetivamente trabajada, metodológicamente resguardada, ahí es cuando empezamos a ver, bueno, esta pieza no termina de cuadrar bien y no es un problema metodológico del analista, sino que esta pieza es posterior a la dinámica, fue hecha adrede, fue una maniobra extra, pero bueno, es una de las limitaciones más complicadas junto con el soporte, la naturaleza del soporte, como hemos visto, que la bibliografía se encarga de recalcar y de decirnos, bueno, cuidado con esto, desde una primera instancia que la disciplina se empezó a publicar asiduamente. En algunos casos vamos a tener ciertas complejidades y en otras son bastante claras, ¿no?, las posibilidades que tenemos de análisis. Por ejemplo, en la placa número 6 vamos a tener que tenemos, bueno, una pared que si bien reviste una calidad de no extrema limpieza, pero tampoco complica mucho. La verdad que es una pared que está bastante limpia dentro de todo, tiene sus lavados, sus manchas, pero bueno, no nos permite
confundirnos tanto. Acá encontramos dos patrones bien diferenciados, uno a la izquierda en su margen, en su esquina superior, que es un patrón de deslizamiento. Parecerían ser tres manchas diferentes, paralelas entre sí, estiradas, alargadas. ¿Se puede establecer el movimiento de estos patrones de deslizamiento? Sí, se pueden. Hay tres factores muy relatados en la bibliografía. Uno es, por un lado, las estrías que hay dentro de como una suerte de líneas paralelas entre sí que están dentro del cuerpo de toda la extensión de la mancha. Otro parámetro es que la mancha, a medida que avanza en su movimiento, se va quedando sin sustancia, particularmente porque el soporte la va reteniendo, entonces comienza con mucha carga hemática y termina con poca carga hemática, entonces uno podría direccionar ese sentido. Y por otro lado, lo que son los bordes irregulares, como si fuese, bueno, acá vos lo tendrás bien representado por tu disciplina, lo que es el plumaje, que tenemos esos bordes ligeramente irregulares en sentido de avance. El problema es que, bueno, no siempre tenemos la suerte de observar esos tres factores bien determinados, y ocurre que, bueno, la bibliografía y aquellos exponentes más avesados con experiencia son más comedidos y nos informa que cuando se puede establecer la dinámica o el movimiento se haga y se fundamente y se exponga, y cuando no se puede, no se puede. Y no hay que forzar para cumplir, es decir, no hay que, por un hecho de confirmación de una hipótesis u otra, forzar los hechos, que es el mayor problema que está teniendo esta disciplina a veces, ¿sí? Sentirse obligado a determinar. Pero bueno, en la imagen encontramos este tipo de patrón que va, en este caso es un poco más sencillo de determinar porque lo tenemos en un sentido de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Algunos más aventurados van a decir que podrían llegar a ser dedos de una mano, ¿sí? Todo eso hay que comprobarlo, siempre hay que fundamentar, porque a partir de cada enunciado que demos se van a disparar distintas vertientes de investigación y van a condicionar las futuras interpretaciones dentro de la misma escena. Entonces hay que ser muy comedido en algunos casos. Y después vemos otra serie de pequeñas manchitas, ¿sí? Pero que, si bien están distribuidas a lo largo de toda la imagen, de toda esta pared, vemos que describen bastante notoriamente una serie como de trayectorias lineales, ¿no? De trazas lineales. Esto es un patrón claro, bastante conocido como de desprendimiento, es decir, que la sangre que se encontraba adherido o a un objeto ensangrentado o a una parte corpórea ensangrentado fue blandido, en un movimiento acelerado. Por lo general tienden a ser lineales cuando uno quiere asestar un golpe o quiere moverse en una lucha y agita los brazos constantemente o el elemento. Bueno, las manchas se van desprendiendo en el sentido y trayectoria de esos movimientos, produciendo este tipo de marcas de patrones lineales con pequeñas manchas sucesivas en un mismo orden y sentido. Pero bueno, por eso les digo que a veces tenemos escenas un poco más sencillas, escenas un poco más complicadas, escenas donde los patrones se superponen, se solapan y no solo generan patrones complejos, sino que en muchos casos también hay tanta cantidad, tanto volumen de sangre líquida que nos va a impedir observar o nos van a tapar otros patrones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Y me acuerdo, me hace rememorar un poco a la parte que tuvimos primigenia de esta entrevista, cuando me consultaste, bueno, ¿qué pasa con el lugar? Pasa al lugar del hecho y las manchas son visibles, pero si no son visibles, se puede realizar un estudio. Y hablábamos un poco de lo que eran esas técnicas para visualizar las manchas. Las más comunes o las más escuchadas son las técnicas de luminol, de Blue Star y todas las similares de estos reveladores. Y bueno, acá les traté de traer de manera gráfica, como vemos en la placa número 7, un revelado sobre superficie no absorbente. En este caso es una bacha para lavarse las manos, donde vemos por un lado en la imagen izquierda cómo uno llega al lugar y no ve absolutamente nada, es decir, no hay rastros hemáticos, no hay esa característica rojiza que tiene la sustancia, que tienen las manchas, que tiene el fluido, pero se sospecha de que el evento criminal fue llevado en ese contexto, en ese domicilio.
siempre los baños, las cocinas, cualquier lugar donde la persona o el criminal o la persona que está ensangrentada quiere limpiarse porque no va a salir a la calle o va a salir de un departamento bañado en sangre, sería muy, muy sospechoso. Entonces los baños y las cocinas es un buen lugar para ir a inspeccionar a ver si hay algún vestigio o algún resto hemático. Fíjense que se puede observar claramente la reacción esa azul brillante propia del luminol. En este caso, en soportes no absorbentes, no es posible muchas veces determinar la mancha, el patrón inicial, sino lo que uno ve es un poco las acciones o las medidas en que se quiso erradicar la mancha, ¿sí? Lo que revela son las maniobras o los movimientos para la limpieza. Distinto ocurre, como en la placa 8 vemos, donde el soporte es una tela, es un textil, donde sí, observamos que cuando el soporte es absorbente, absorbe la mancha, absorbe los componentes que van a reaccionar después con, por ejemplo, el bluestar o el luminol, y por más que uno lave la prenda, lave el textil o el tapizado o lo que fuera, vamos a encontrar que después se puede revelar con este azul tan característico propio de las manchas de sangre, ¿no? De lo que es la sangre. Si bien el luminol no es específico, puede reaccionar con un sinfín de otras sustancias, no es únicamente para sangre, sino que tiene una serie de interferencias de cuantía que hay que tener cuidado, pero sí nos permite en soportes absorbentes, como puede ser un textil, el revelado es más fiel a ese tipo de patrón inicial que lo produjo. Con lo cual, bueno, estamos un poco respondiendo y cerrando a la pregunta, estamos en condiciones de mencionar que el análisis de manchas de sangre en la práctica real no controlada puede ser a veces un poco más sencillo o muy complicado. Nunca es fácil. Puede ser un poco más sencillo, ¿no? Que no se malinterpreta. Nunca es fácil, pero a veces es mucho más complejo. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo, más hoy que profundizamos, me imaginé que aquella placa que mostraste de la pared aceptablemente limpia, lisa, me imaginé en esos mismos patrones en una pared por ahí sin revoque o con algunas características de irregularidad. Me imagino que, bueno, que cada situación, por eso me imagino que el estudio del soporte debe ser fundamental como para tener referencias de que un mismo volumen se puede presentar o manifestar de distintas maneras. Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, aplicable a cualquiera de las disciplinas de la criminalística. Hoy por hoy los libros realmente tienen muy buena información, pero es una información a partir de, digamos, casos de los cuales uno podría reproducir sin mucho inconveniente. Los podríamos llevar adelante en un laboratorio, como siempre vos decís, en forma controlada. Me estaba acordando de una de las leyes de escritura que decía no se puede modificar voluntariamente la escritura sin dejar rastros del esfuerzo realizado. Genial. La verdad que la ley es muy buena. Pero de ahí que si una persona realmente modificó la escritura y lo hizo bien entrenada, bueno, vamos a ver si podemos encontrar ese rastro de esfuerzos, ¿no? Entonces, como ese ejemplo creo que tenemos muchísimos. Sí, así totalmente. Que bueno, Patricio, increíblemente, bueno, nos pasó como la otra vez, llegamos al tiempo límite. Francamente, estoy muy satisfecho con todo lo que pudiste exponer en este breve tiempo. Creo que volviste a capturar la esencia de tu especialidad, así que no me queda más que agradecerte. No, gracias a vos, Federico, de nuevo, al canal, las posibilidades y todo lo que uno puede hacer para ir acercando esta disciplina que es sumamente atractiva, pero es sumamente compleja también. Hay que tener mucho cuidado cómo se la aborda desde el punto de vista aplicado, es decir, desde el punto de vista profesional al momento de aplicarla, desde el punto de vista del entrenamiento que tienen los analistas, y hay que ser también a veces entender las limitaciones, aceptarlas. Cuando se hablan de incertidumbres o márgenes de error, no es estar admitiendo que la técnica no sirve, no, todo lo contrario, justamente es estar demostrándole al juez que después de todo que después se va a generar su convicción para juzgar a partir de nuestro peritaje, es demostrarle y serle honesto y sincero de las posibilidades y de las limitaciones que él va a tener después al momento de
de generar su propia convicción, ¿no? Para juzgar y llevar a cabo su sentencia. Eso es mucho más honesto y transparente que forzar los datos a una realidad, y de esto ya se habla hace tiempo y bueno, ahora se está encarando con mucha más fuerza, no solo en esta disciplina, que es la que yo defiendo o predico, sino en la mayoría. Clarísimo. Así que bueno, en este momento vamos a poner una placa con tus datos para aquellas empresas o estudios jurídicos que requieran de algún asesoramiento o profundizar simplemente con todo lo expuesto. Y bueno, nuevamente gracias y de esta manera nos despedimos y nos vemos en el próximo programa con un nuevo invitado. Gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí en cualquiera de los